bendiga en esta preciosa hora. Para mí es una bendición llegar a su digna persona y a su digna familia. Cada uno de ustedes, hermanos y amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiéramos compartir nuestro tema maravilloso que Dios pone en nuestro corazón y nos inspira para poder aprender sobre la doctrina del Espíritu Santo. Derivando de la palabra griega, la doctrina es didache, enseñar y instruir. Se refiere a la enseñanza o a la instrucción que se imparte a los creyentes y se trata de la transmisión de la verdad y la sabiduría divina. De eso queremos hablar hoy día, pues sobre la sabiduría divina de nuestro Señor Jesucristo, que nos imparte la palabra del Señor, porque sabemos que hay mucha necesidad en nuestra vida cristiana, de muchos de nosotros. Por esa razón, pues hoy Dios nos inspira a nuestras vidas para que podamos aprender. Hoy vamos a aprender la palabra del Señor, la personalidad del Espíritu Santo, y también probado por sus características. Hoy vamos a probar por sus características la palabra del Señor sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero queremos aprender sobre la personalidad del Espíritu Santo. Como número uno podemos entender su inteligencia. El Espíritu Santo tiene su inteligencia para nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Quisiéramos abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios capítulos 2 versículos 10 y 11. Que nos dice la palabra del Señor. Pero Dios no nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí podemos entender la maravillosa promesa de la palabra de Dios, que nos dice en Corintios, una de las cartas del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia Corinto, porque Dios nos las reveló a vosotros. ¿Qué significa esta palabra del Señor? Nos las reveló a vosotros. Vamos a la palabra del Señor para poder entender a quiénes lo revela el Señor. Vamos, Mateo capítulo 11, Evangelio San Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, en aquel tiempo, habla el Señor Jesús, venid a mí y descansad. ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sabemos que nuestro Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Su señorío, su reino es siempre eterno. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas que existen en esta tierra.
invisibles, visibles, sean tronos, sean dominio, todo fue creado por Él. Entonces todo lo pertenece a Él. Entonces en este pasaje podemos entender que dice que Él creó. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué dice que el Señor muchas veces esconde de aquellas personas que se creen sabios? Porque el conocimiento humano no alcanza al conocimiento de Dios. Muchas veces los conocimientos humanos siempre generan el orgullo, la vanagloria y la jactancia, la soberbia. A causa de eso, Dios no puede revelar a aquellas personas. Solo puede revelar los misterios, las revelaciones grandiosas que tiene Dios preparado para todos los que le aman. Entonces dice la palabra del Señor en este pasaje que tú revelaste a quienes, a los niños. ¿A quienes revela el Señor? A los que tienen corazón de niño, actitud de un corazón de niño. Una persona puede tener un corazón de niño, su actitud cambiada, su temperamento cambiado, su vida transformada bajo el poder del Espíritu Santo, a través de la inteligencia que el Señor da, a través de la sabiduría que da el Señor, aquellos que tienen corazón de un niño, mente de un niño, que no hay en esa mente corrupta ningún pensamiento perverso, aquellos Dios revela a los que tienen corazón de niño. ¿Cómo es tener corazón de niño? Tener corazón de un niño es un corazón moldeable. ¿Cómo tiene que ser un corazón de niño moldeable? ¿Con qué? Moldeable con la palabra del Señor. Cuanto más estudiamos, cuanto más aprendemos, nuestro corazón tiene que ser moldeado con la palabra del Señor. Entonces seremos llevando los caracteres de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces seremos conocidos como un niño. Aquí podemos ver a quién se refería. A Pedro. Apóstol Pedro le respondía de esta manera. Entonces dice la palabra del Señor. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué cosa dice? Así le agradó al Padre. Al Padre le agradó revelar a los que tienen corazón de niño, aquellas personas que se humillan delante del Señor, que se humillan en su comunión con Dios delante de Él. A los que buscan con gemidos y lloros, aquellas personas Dios los revela, no aquellos soberbios, sino aquellas personas que se humillan. Cuanto más bendecido, cuanto más prosperado, cuanto más conocimiento tengamos en la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que tener un corazón de niño. Entonces aquí podemos ver la inteligencia del Espíritu Santo. ¿Qué más dice versículo dentro de ello? Vamos a analizar esta palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dentro de ello dice la palabra del Señor, porque Dios no las reveló, no a nosotros, por el Espíritu, que podemos entender dentro de este pasaje de la palabra del Señor. Dice por el Espíritu. Podemos ver Evangelio San Juan capítulo 14, versículo 26 que dice por el Espíritu. Evangelio San Juan capítulo 14, versículos 20, 26. Vamos a la Biblia. Evangelio San Juan 14, 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
os he dicho. Dice, más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Él es Santo Consolador. Él nos consuela, Él nos anima, Él nos motiva. Entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado, estando 40 días en la tierra con sus discípulos, después ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Entonces, ¿quién envió a esta tierra? El Padre al Espíritu Santo, al Santo Consolador, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por esa razón tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo, el Santo Consolador. Por eso vivimos en el día del Pentecostés. Estamos en fiesta con el Señor. Él está con nosotros para ayudarnos, para motivarnos, para enseñarnos, para capacitarnos en las magnas del Espíritu Santo. Ahí es donde aprendemos. Pero ¿quiénes aprendemos? Los que tenemos corazón de niño. Eso le agrada al Señor. Entonces usted y yo estamos agradándole al Señor de todo corazón. Entonces en este pasaje podemos ver que más el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es que nos va a enseñar todas las cosas? Es el Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas, lo que están escritas en esta palabra, en esta revelación. Esta revelación es la boca del Espíritu Santo. Esta es la palabra viva, la revelación, la profecía viva. Si está aquí escrito la profecía, la palabra del Señor, Él nos hará recordar, igual que hizo recordar a sus discípulos, a nosotros también siempre Él nos está haciendo recordar. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Si Él nos enseña, seremos una bendición para todas las personas, porque Él es nuestro Maestro por excelencia. Amado amigo, hermano, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Por eso dice la palabra del Señor, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué está diciendo? El Espíritu Santo está diciendo a sus discípulos en aquellos días, en el tiempo de los apóstoles. ¿A quién él está diciendo? A sus discípulos, a los 11 discípulos. A ellos le está diciendo Pedro, Juan, Santiago. A ellos le está diciendo que yo les haré recordar todo lo que los he enseñado. ¿Cuánto tiempo les he instruido el Señor? 3 años y medio los capacitó para la obra misionera, para los tiempos finales, para tiempos peligrosos, para los tiempos de la tribulación, para ellos. Ese tiempo de tribulación fue en aquel tiempo persecución, perseguido por Roma, por los emperadores, por los césares, fueron perseguidos la iglesia primitiva. Entonces, dentro de esa persecución, ¿qué tenía que recordarles? El Espíritu Santo, lo que ellos aprendieron del Maestro Jesucristo. En este tiempo también, ¿quién es lo que nos está capacitando? Es el Espíritu Santo a través de su palabra. Para los últimos tiempos, muchas veces nosotros no entendemos el lenguaje del Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos enseña a través de las experiencias vividas, que muchas veces vivimos una experiencia a través de una enfermedad, a través de una dolencia, a través del desierto, a través de las necesidades, tantas cosas que pasamos en la vida cristiana y aprendemos. Por eso el Señor nos está enseñando
en estos tiempos. Todos los días y todas las épocas, el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros para que podamos entender el lenguaje del Espíritu Santo. Si entendemos el lenguaje del Espíritu Santo de Dios, caminaremos en el temor del Espíritu Santo. Entonces nos equipará el Espíritu Santo de Dios a través de los dones espirituales, que usted y yo necesitamos los 9 dones espirituales, los 5 ministerios en nuestra vida y dentro de ellos los dones de discernimiento del Espíritu Santo necesitamos en estos tiempos. Entonces es necesario que usted y yo tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que meditar la palabra del Señor. Tenemos que empaparnos con la palabra de Dios para que seamos hombres de éxito, hombres de valor en el temor del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Él os enseñará. ¿Qué dice? Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, este es donde nos dice la palabra del Señor una promesa maravillosa. Podemos ver también Evangelio San Juan capítulo 16 versículo 13 que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él no nos va a guiar a la confusión. Sabemos que en estos tiempos hay muchas confusiones en la vida. Hay tantas cosas que estamos viviendo, hay tanta confusión, tanta herejía, tanta apostasía que estamos viviendo, pero el Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo es llevarnos a la verdad y la verdad os hará libre. Y dentro de ello dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes son de Dios y quiénes son falsos? En este tiempo tenemos que despertar frutos de discernimiento o los dones del espíritu de discernimiento para poder entender. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? En aquel día dice la palabra de Dios de esta manera que podemos entenderlo. Dice en aquel día, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios? Nos está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta, sino hablará a través del Espíritu Santo, a través de la verdad. Por eso la palabra del Señor es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, dijo salmista David en los Salmos. Entonces la palabra del Señor es el que nos va a guiar. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dentro de ello dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Espíritu Santo a través de la inteligencia nos revelará todas las cosas que van a venir. Así que no nos asustemos, no nos turbemos, no nos preocupemos, porque el Espíritu del Señor nos revelará todas las cosas que van aconteciendo en estos tiempos venideros, tiempos finales. Pero no nos preocupemos. Usted va a escuchar tantas cosas, tantos comentarios. Usted consagre su vida en el Señor. Entonces entenderemos las promesas grandiosas de Dios. ¿Qué más podemos entender dentro de ese pasaje de la palabra del Señor?
Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27. Que nos dice la palabra de Dios de esta manera, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas y es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice la palabra del Señor, que nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él. ¿De quién hemos recibido la unción? La unción hemos recibido del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor que tenemos que permanecer en él. Por eso dice la palabra del Señor, permaneced en vosotros. ¿En quién vamos a permanecer? En nuestro Dios, en él como el pámpano. Permanezcamos en él y él hará cosas grandes con nosotros y no tendremos necesidad que nadie os enseñe. Que está diciendo aquí la palabra del Señor. El que nos va a inspirar, nos va a revelar es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra del Señor. Sabemos que nuestro maestro es el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. ¿Cómo nos enseñará? Cuando nos sometemos a Dios en comunión con gemidos indecibles. A Él tenemos que acercarnos con lágrimas en los ojos, llorar, derramar nuestra lágrima delante del Señor. Entonces Él nos enseñará. Ahí se cumplirá la palabra del Señor, donde dice la palabra de Dios en libro de los Crónicas: si se humillare mi pueblo en el cual es invocado, y orar en buscar en mi rostro, yo descenderé de los cielos y perdonaré vuestra tierra. Donde nos humillamos delante del Señor, Él nos enseñará. ¿Y quién es el que nos va a capacitar? A través de la unción del Espíritu Santo seremos capacitados. Entonces aquí podemos ver la inteligencia del Espíritu Santo. Qué maravillosa promesa. Para poder terminar en esta preciosa tarde, pues quisiéramos seguir continuando leyendo la palabra del Señor en Corintios, que estamos viendo capítulo 2, versículos 11. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Corintios. Una promesa maravillosa de parte del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De esta manera, mira que dice más. Versículo 11. El 10 continuamos. Entonces dice pero el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Que podemos entender cómo es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conoce lo profundo de Dios. Quiero llevarle Romanos capítulo 11, versículo 33. Una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo. Romanos capítulos 11, versículos 33. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice de esta manera la palabra del Señor. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuál insondable son sus juicios y inescrutables sus caminos. Que dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Esas son las profundidades de Dios. Profundas, la profundidad de sus riquezas, de la sabiduría. Nuestra mente humana, nuestro conocimiento humano no puede alcanzar a las grandes riquezas profundas de Dios. Él tiene cosas grandes, maravillosas. Sabemos, un día llegaremos, caminaremos por caminos maravillosos en el cielo en la presencia del Señor. En ese lugar grandioso, maravilloso que un día llegaremos, contemplaremos ojo lo que no vio ni oído yo veremos. Para eso estamos siendo capacitados a través de la palabra del Señor. Qué maravillosa promesa del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. Sabiduría trae el temor. Cuanto más tememos, respetemos a Dios, seremos sabios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué más? La ciencia. ¿De dónde viene la ciencia? La ciencia viene de Dios. Son conocimientos, son dones que Dios equipa a su iglesia, equipa a su pueblo, equipa a sus siervos para que podamos desempeñar en esta vida y recibir grandes revelaciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces estaremos muy agradecidos de grandes riquezas de su gloria. ¿Qué más dice la palabra? Todo ello pertenece al Señor. Dice que más cuán insondables son sus juicios. Sabemos que sus juicios que un día se cumplirá. Sus juicios un día se derramará, se desatará en la tierra. ¿Sabe cuántos juicios se desatarán en esta tierra durante tiempo de la gran tribulación y tribulación? Son 21 juicios. Pero para ese acontecimiento nosotros ya no estaremos en esta tierra, ya nos habremos ido a las bodas del Cordero del Señor. ¿Qué más podemos entender? Inescrutables sus caminos. Sabemos el camino de Dios es muy inmenso, muy largo. Por eso dice la palabra, hay dos caminos en esta tierra, camino ancho, camino angosto. ¿En cuál de ellos iremos? Yo creo que el Espíritu Santo tiene inteligencia para que podamos entender las grandezas de Dios. Que Dios los bendiga en esta preciosa hora. Pues muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos, que nos ve pues y estamos agradecidos al Señor. Bueno, terminamos con nuestra primera parte de nuestro mensaje para que podamos seguir continuando. Qué bendición es estar delante de ustedes. Este video sea de una bendición y no se olvide, pues cada día siempre estamos compartiendo lo poco que podemos entender la palabra del Señor. Yo sé que cada día aprendemos, cada día experimentamos las grandezas del Señor y pues no deje de compartir, danos pues play y suscríbase también a este canal para seguir agregando nuevos videos que tenemos. Hoy vamos a continuar con el estudio del Espíritu Santo, pues todavía recién estamos iniciando. Yo sé que sea de una bendición grandioso. Continuaremos. Hoy recién estamos en la inteligencia. En otro programa veremos, tiene el Espíritu Santo sentimientos. Ahí nos quedamos. Que Dios me lo bendiga.